de poder congregarnos juntos para proclamar su palabra. Y antes de continuar o venir a la palabra de Dios y orar, quiero pedirte un grandísimo favor. Apaga tu celular, enciende tu mente y tu corazón y abre tu Biblia. Pero lo que quería pedirle, eso fue extra, es que si puedes orar por mí, mientras yo predico la palabra de Dios, pueda hacerlo con autoridad, con amor, con misericordia, con humildad, con denuedo y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo oraré por ti para que tú puedas escuchar la palabra de Dios con corazón humilde, que Dios quite la venda de tus ojos y abra tu corazón para entender la profundidad de su palabra, y hoy podamos salir renovados nuestra mente y nuestro corazón y entendimiento por su palabra. ¿Qué tal si oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de poder congregarnos esta mañana, Señor, y alabar tu nombre, Señor. Dios, quizás hemos venido esta mañana cargados en nuestros corazones, ansiosos, desanimados, preocupados, desalentados, incluso desanimados, Señor, y quizás hoy estamos aquí por pura rutina, Señor, de domingo. Pero Dios, mi oración, Señor, por mi corazón y de la iglesia, Señor, de tu amada novia, Señor, es que tú puedas, Señor, quitar la venda de sus ojos para que pueda ver la grandeza de tu nombre. Que hoy podamos escuchar tu palabra, Señor, pero que no seamos simplemente escuchadores olvidadizos, Señor, pero sino que vengamos y pongamos en práctica tu palabra, Señor. Hable, Señor, y usted hablará en nuestras vidas. Quiebre, Señor, las barreras, Señor, que nos impiden adorarle a usted en espíritu y en verdad, Señor. Áreas de orgullo, Señor, de autosuficiencia, de jactancia en nuestros corazones. Oro por la iglesia, Señor, para que tenga hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moldear nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros deseos y anhelos para la gloria de tu excelentísimo nombre, Señor. No hay otra razón por la que estamos hoy congregados aquí que adorarte a ti, Señor, que entender y comprender, Señor, la brevedad de nuestros días y lo que tenemos frente a nosotros, Señor, son presentes y regalos tuyos, Señor, para vivir para tu gloria, para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre, y mientras avanzamos a la meta gloriosa de estar en tu presencia por la eternidad, Señor, tú vas transformando y moldeando nuestros corazones, Dios. Ayúdenos entonces, Dios, a poder poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 6 y estaremos en los versículos 15 al 19. Versos 15 al 19. Te invito a abrir tu Biblia. Si no tienes Biblia, podrás leer el contenido de la predicación esta mañana en la pantalla. Estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas y lo haré honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que te pido por favor tener reverencia en este tiempo de lectura de la palabra de Dios y presta atención a lo que dice su palabra. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Amén. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Amén. El verso 15, el apóstol Pablo hace una pregunta muy similar a la que ya hizo en el verso 1.
Parece que él está retomando, ¿no? Quizás el argumento o los posibles argumentos que se levantarán en contra de su enseñanza. Entonces, para poder entender por qué el apóstol Pablo vuelve a mencionar esto de la ley y si volveremos a pecar, como que si estuviéramos malentendiendo, ¿no?, la palabra de Dios, y eso quizás es algo muy importante para recalcar el peligro que corremos de torcer las Escrituras, ¿no? Vean el verso 14 del capítulo 6. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, dice el apóstol Pablo, pues no están bajo la ley, sino la gracia. Y él inicia en el versículo 15, después de haber dicho, no están bajo la ley, están bajo la gracia, empieza a decir, anticipándose, ¿no?, al pensamiento humano. Y recuerden esto, él está refiriéndose a creyentes. Ustedes eran esclavos, ustedes estaban muertos. Entonces, corremos un peligro en nuestra vida cuando no nos sumergimos o sometemos a la palabra de Dios. Corremos el riesgo de poder interpretar la Escritura a nuestra conveniencia. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que posiblemente podríamos luchar con el hecho de reconocer de que somos libres en Cristo y volvernos libertinos. Es decir, yo tengo libertad en Cristo, puedo hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, no importa, yo soy libre, no importa los demás, yo tengo una relación personal con Cristo, yo disfruto de mi libertad con Cristo, yo puedo hacer lo que quiera. Es decir, puedo venir a la iglesia, puedo pertenecer a una iglesia y aún así poder seguir diciendo que soy cristiano. Y el apóstol Pablo dice, anticipándose a nuestra mente, a nuestro corazón perverso y engañoso, diciendo de ninguna manera. No es la manera en que Dios quiere que vivamos. No es la forma en que Dios quiere que vivamos. Entonces él dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él está apuntando que quizás nuestra tendencia pecaminosa gane terreno y pensemos, ya que no estamos bajo la ley, puedo hacer lo que quiera porque yo estoy bajo la gracia. Y tristemente hemos escuchado argumentos así a creyentes que dicen, bueno, pastor, yo estoy bajo la ley, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y lo han usado como un pretexto para su libertinaje. Pablo nos ha dejado claro que cuando Dios viene al corazón de un creyente, cuando Dios viene y habita en el corazón de un creyente, Él cambia, transforma su corazón. No solamente quebranta la pena del pecado que es muerte, también Él quebranta el poder del pecado en ese creyente que ahora Él en su Espíritu Santo habita y gobierna. Por lo tanto, la pregunta del apóstol Pablo pareciera redundancia, pero es más un sentido de urgencia para nosotros, de pensar y meditar, ¿estaré yo viviendo bajo una excusa o una forma de cristianismo con la excusa de que yo vivo bajo la gracia? O quizás lo que estamos haciendo es vivir en libertinaje, abusando de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo quiere advertirnos que corremos el peligro de torcer las Escrituras. Inmediatamente después del verso 14, él anticipa nuestro corazón, anticipa nuestra astucia y dice, de ninguna manera podrás proponer para tu vida vivir libertinamente aduciendo de que estás bajo la gracia. Así que, hermanos, es una gran advertencia, es un gran ánimo para nosotros también de que el apóstol Pablo está empujando constantemente en estos versos de que debemos vivir de cierta manera que honra, glorifica y exalta a Dios. Entonces, rápidamente nosotros podemos pensar y caer en el error de que aunque tenemos libertad en Cristo, usar esa libertad como una licencia para pecar. Yo soy más espiritual, yo llevo más años en la vida cristiana, yo puedo dar ciertas concesiones al estilo de vida. Tenemos y corremos tras esa excusa, tras ese mito de decir ya no estoy bajo la ley, ahora yo estoy bajo la gracia, y lo tomamos como una excusa para ignorar el hecho de que hemos sido llamados a vivir vidas santas que glorifican y exaltan el nombre del Señor. Él quiere que veas que tanto tú como yo podemos caer en el error de envolver la vida cristiana en un patrón de libertinaje. Puedes correr ese peligro. Leamos nuevamente los versos 15 y 16. Entonces, ¿qué diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
de ninguna manera, de ninguna forma. Si hay una expresión en griego enfática en negativo, es esta. No, de ninguna manera, no hay forma, no los pienses, ni siquiera lo trates de concebir ni arreglar. No es la forma en que los creyentes viven. Él está siendo muy eufórico. No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. El apóstol Pablo está dejando claro aquí que todos de nosotros somos esclavos. Es una palabra que quizás no logramos entender con toda la amplitud que necesitamos entenderla. Quizás la figura más cercana a esclavitud la tengamos con los tiempos de la colonia, o quizás con las historias que conocemos con los mercantes británicos o los esclavos africanos. Pero necesitamos retroceder más atrás, hasta el tiempo del apóstol Pablo, para entender qué le está diciendo acerca de la esclavitud. Es irónico, ¿no? Si lo piensas por un momento, en esta semana celebramos 201 años de independencia de nuestra nación. Pero lo irónico, lo triste, es que seguimos siendo una nación cautiva del pecado. No estoy hablando a nivel político, tengo mi observación sobre eso, pero estoy hablando a nivel espiritual. Esta nación sigue cautiva del pecado, esta nación es esclava del pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo que todos de nosotros en esta audiencia, todos, sin excepción de ninguno de nosotros, o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. Es blanco y negro, no hay ambigüedad en la forma en cómo lo está formulando. O tú te sometes a la esclavitud del pecado, o tú estás sometido a Cristo como un esclavo de Jesucristo. Lo primero que quiero que notes ahora, en estos dos versos, es que hemos sido llamados a vivir en libertad para la gloria de Dios. Explicaré más estos textos, pero él une la intención del creyente de vivir para la gloria de Dios cuando él dice que es un esclavo, es un estilo de vida permanente. Ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo para que tú vivas no para tus deleites, no para tus deseos, no para tus anhelos, para que tú vivas para la gloria de Dios. Y él lo dice cuando él dice obediencia para justicia. Y cuando él usa la palabra justicia, no está hablando de justificación. Él está hablando más de las virtudes de aquel hombre y mujer que ha sido comprado con sangre de Jesucristo. Es una manera de vivir. Esta justicia se ve en la forma en cómo vive, en la forma en cómo actúa. Obedecemos para justicia, es decir, reflejar el carácter de Cristo en la tierra. Ese es el significado que podemos darle a la palabra justicia aquí. Entonces no tratemos de mezclarla con la palabra justificación, porque está hablando de una cosa completamente distinta. Es decir, sin justificación nosotros no podríamos tener justicia. Es decir, ese anhelo y hambre y deseo de vivir sujetos a la voluntad de Dios. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Justicia es el comportamiento de un corazón completo, rendido y entregado a Jesucristo. Es una persona que concuerda con las enseñanzas, con la naturaleza de Dios. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un creyente santo, un creyente justo, un creyente misericordioso. Es un reflejo del carácter de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. No deberías, siendo creyente, comprado con la sangre de Jesucristo, trasladado del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, vivir como un esclavo del pecado. Vives bajo un nuevo reino, vives bajo un nuevo rey, un nuevo soberano. Tristemente, es triste de hecho, que muchos creyentes afirman que el hecho que no estamos bajo la ley significa que podemos vivir como nosotros queramos. Significa que ya no estamos obligados a obedecer la ley del Señor. Que como estamos en una etapa de gracia, somos libres de la ley y podemos hacer lo que nos plazca. Ya que ahora tenemos remisión de pecados, podemos vivir como nosotros queramos.
sin un sentido de pertenencia, sin un sentido de obligación. Y estos creyentes son los que llegan a la iglesia y nunca se comprometen con la iglesia. Bueno, quiero usar las comillas, estos creyentes que llegan a la iglesia, pero nunca se comprometen con la iglesia, son los que dicen, yo vivo en un estado de gracia. Pero no es lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque él usa una ilustración sumamente fuerte. En el tiempo en el que él está hablando, quizás el 40 al 45% de la población era esclava. Posiblemente la audiencia original en la iglesia en Roma, la mayoría eran esclavos. Y él les dice, quiero usar esta ilustración, le hablo en términos humanos, dice el versículo 19, por la debilidad de nuestros corazones, para que podamos entender que de la manera en como ustedes, dice, casi dice voluntariamente, como esclavos se someten a un amo y entregan sus miembros a él, así debería también el creyente entregar su vida entera como resultado del entendimiento de la luz de Cristo en sus corazones. Pueden entregar su vida al servicio de Dios. ¿Para qué dice? Para santificación. Hemos sido llamados a vivir en libertad para la gloria de Dios. El uso de la palabra pecado aquí, en los versos 15, significa continuar viviendo en pecado como un estilo de vida. La referencia es un patrón habitual de pecado. Él está preguntando, ¿continuaremos practicando el pecado como algo habitual, normal y central en nuestra vida? ¿Continuaremos viviendo así? La respuesta es contundente, dice, de ninguna manera. No. Entonces, significa que deberíamos, y nuestra respuesta a esta pregunta debería ser, deberíamos vivir en santidad. Y la santidad debería ser el patrón habitual en la vida de un creyente. La santidad, el crecimiento espiritual, debería ser el patrón habitual en la vida del creyente. Es un proceso en el que las cosas que antes llamaban mi atención ahora ya son despreciables porque estoy creciendo en el conocimiento del Señor. Una pregunta creo que natural que nos surge aquí. ¿Qué significa entonces que no estamos bajo la ley y que estamos bajo la gracia? Creo que es común encontrar a algunos creyentes que sostienen que la obediencia es algo opcional. Algunos creyentes piensan que obedecer la palabra de Dios es opcional por el hecho de que piensan que viven bajo la gracia. Otros piensan que el obedecer la palabra de Dios es un tipo de legalismo. Nosotros, dicen, estamos bajo la gracia. Otros piensan que tener libertad en Cristo significa que pueden vivir como quieran, sin consecuencias, simplemente porque se ponen bajo la sombrilla de que estamos bajo la gracia. Todas estas formas son equivocadas. Esas que ustedes miran en sus pantallas son formas de qué significa o realmente no es vivir bajo la ley, sino la gracia. Eso es lo que no significa. Significa que no deberíamos rechazar la ley. Algunos rechazan la ley y dicen, bueno, yo vivo sin reglas y sin leyes, un tipo de anarquía espiritual. Rechazan la ley de Dios porque ya no estamos sujetos al Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley de Dios y lo toman como una licencia para pecar, como si no tuviéramos ninguna obligación de guardar la ley de Dios. Otros dirán, bueno, hay reglas. Reconocemos las reglas en el Antiguo Testamento, reconocemos las implicaciones en el Nuevo Testamento, pero, dicen, el cristiano nacido de nuevo ya no está bajo el antiguo pacto, ahora está bajo el pacto de la gracia. Ambas posturas están completamente equivocadas. Otros dirán, las reglas son simplemente algo que podrías obedecer, pero no estás obligado a hacerlo. No creo que el apóstol Pablo está refiriéndose a eso aquí. No creo que está hablando específicamente de la ley moral de Dios.
en el sentido de obediencia práctica para nuestros corazones. Déjame decirte por qué. ¿Por qué pienso eso? El propio Pablo lo responde, pero déjame apoyarme en las palabras de Jesús. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento de la ley, el más grande, el más importante, ¿qué respondió Jesús? ¿Sabes qué? Olvídate de eso, porque pronto cuando yo resucite entre los muertos, entraremos en un estado de gracia, ya no necesitas eso. ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. ¿Sigue vigente eso para ti y para mí? Por supuesto que sí. Y eso es ley. Eso es ley. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús deja claro que la obediencia a sus preceptos y mandamientos no es algo opcional. Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días, dice el profeta Jeremías, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no reconoceré más su pecado. ¿Qué quiero que notes aquí? ¿Cuál es la marca de un creyente bajo el nuevo pacto? Y estoy usando el Antiguo Testamento. La ley grabada en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. La ley de Dios grabada en el corazón. Esa es la señal, esa es la marca bajo el nuevo pacto. La ley está escrita en los corazones. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. Porque la ley moral de Dios es el reflejo del carácter y su naturaleza. Y tú y yo hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Sí, es verdad, las leyes ceremoniales de Israel fueron abrogadas. ¿Por qué? Ninguno de ustedes vino hoy esta mañana a traer un cordero para que fuera sacrificado por sus pecados. La ley ceremonial ha sido cumplida satisfactoriamente en la muerte de Cristo. Ninguno trajo palomas, ni corderos, ni macho cabríos, ni toros, ni becerros, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. La ley civil, ninguno de ustedes es judío, ni vive en el Estado de Israel. Hasta donde sé, seguimos en Nicaragua. Entonces, hay implicaciones tanto en la ley ceremonial y en la ley civil que son implicaciones prácticas para nosotros. ¿Qué tal de la ley moral de Dios? Puesto que la ley es un reflejo del carácter de Dios, entonces la libertad que tenemos como cristianos no es una liberación de la ley, sino un llamado a ser un reflejo del carácter de Dios, anhelando vivir según los preceptos de Dios. ¿Cómo encajaría el Salmo 19 en la versión de aquellos que no viven bajo la ley? Él dice en el Salmo 97, oh, cómo amo tu ley. Más adelante dice, tu ley es más dulce que la miel. Y más adelante dice en el 105, tu palabra es lámpara a mis caminos. ¿Cómo encajaría el sermón del monte si la ley de Dios ha sido derribada y nosotros no debemos vivir en la ley? El único problema que debemos entender o algo que a considerar es que la ley no nos es dada para salvación ni santificación. No es ese su propósito. Cuando nuestro corazón es cambiado, regenerado, transformado, nuestros afectos y anhelos cambian. Ya no quiero cumplir los preceptos de Dios, anhelo cumplir los preceptos de Dios con el fin de buscar su aprobación. Ya no es ese el corazón detrás de la ley. El corazón detrás de la ley es anhelar ser como Jesús. Eso es lo que dice Romanos, que estamos día a día siendo transformados a la estatura del varón perfecto, aquel que cumplió la ley de Dios. Entonces, no creo que el apóstol Pablo está hablando acerca de rechazar la ley de Dios. ¿Qué significa? Bueno,
Hemos sido llamados a vivir bajo un amo y bajo un nuevo estándar. Hemos sido llamados a vivir bajo un nuevo amo y bajo un nuevo estándar. Dice Juan Calvino, la ley demuestra el blanco al que apuntamos. La meta a la que debemos esforzarnos por llegar. Ya no es para santidad, ya no es para que Dios perdone nuestros pecados. Es para la gloria de su nombre. Es un acto de obediencia, dependencia, de descanso. Hay un estándar, hay un nuevo amo. Bajo la gracia de Dios yo puedo anhelar vivir como Dios manda. Esa es la voluntad de Dios. Es el diseño de Dios. Que todos los hombres vengan a la ley y sean confrontados por ellas. Pero por medio del sacrificio de Cristo, anhelar vivir para la gloria de Dios. La meta a la que debemos esforzarnos por llegar, que cada uno de nosotros, según la medida de gracia que se nos ha dado en Él, nos debemos esforzar por enmarcar en esta vida según la máxima rectitud y a través del constante estudio, avanzando más y más. Aquí está la mejor herramienta para que aprendan más comprensivamente cada día la naturaleza de la voluntad de Dios a la cual aspiran. Por medio de la frecuente meditación en ella, en la ley, para crecer en obediencia, ser fortalecidos en ella y ser apartados del camino resbaloso de la transgresión, los santos deben esforzarse en este camino, no para salvación, sino para glorificación de aquel que nos llamó a vivir de una manera que es luz para los demás. Hemos sido llamados entonces a vivir bajo un nuevo amo, bajo un nuevo estándar, bajo un nuevo patrón. ¿Qué significa? Creo que quiere decir que ya no estamos bajo la ley en el sentido de estar bajo la impresionante carga pesada de la ley. La ley expone lo pecador que eres. La ley condena, la ley revela nuestra desobediencia. La ley nos muestra que no podemos ser salvos por medio de la misma ley. Somos deudores de la ley y nuestra deuda nunca podrá ser saldada por nosotros mismos por el cumplimiento de la ley. Por eso dice, ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia, bajo los méritos de Cristo. Podemos acercarnos al Padre, no tratando de cumplir la ley con las obras de la ley, pero por medio de los méritos de Cristo. Estar bajo la ley es estar sujeto a la letra de la ley, la cual no produce renovación, transformación del corazón. Eso es lo que posiblemente el apóstol Pablo está infiriendo aquí. Nos está diciendo que no estamos bajo la ley en el sentido de que no tenemos que obedecerla para encontrar salvación o justificación. Estamos bajo la gracia. Cristo cumplió la ley y nuestros corazones transformados y regenerados anhelan vivir según los preceptos de Dios. Es muy distinta la convicción y la percepción de la ley. Sin Cristo, sin la gracia, intentaremos vivir bajo la ley. Y Él dice, esa es una carga que no puedes llevar. Ya no estás bajo estos principios, estás bajo la gracia. Pero esta gracia produce en nosotros un cambio de corazón, una transformación radical que nuestra mente, nuestros afectos y nuestros deseos es vivir según la voluntad de Dios en todos sus preceptos. ¿En qué sentido Pablo usa este término de no estar bajo la ley? Es decir, nosotros somos salvos no por los méritos de la ley. Somos salvos por los méritos de Jesucristo. No está diciendo te rechaza la ley de Dios. O la ley de Dios no es vinculante para el creyente. Hay un uso particular de la ley de Dios y hablaremos de eso más adelante cuando avancemos en Romanos capítulo 7. Estar entonces bajo la ley no estamos bajo la ley en el sentido de que no tenemos que obedecerla para salvación y justificación. Estamos bajo la gracia de Dios que cambia la forma en cómo vemos. Lo que el apóstol Pablo sí está enfatizando aquí es que ya no estamos o ya no somos peones o esclavos del pecado, que la ley sin Cristo hace evidente. Ya no somos más peones, ya no somos más esclavos del pecado, ya no estamos dominados por este amo tiránico del pecado, que la ley claramente hace evidente en nuestras vidas.
Nos está diciendo que ya no estamos bajo la ley en el sentido de que debemos buscar su cumplimiento para salvarnos. Él dice, están bajo su maravillosa gracia. ¿Qué significa entonces no estar bajo la ley y bajo la gracia? Romanos 3:19 al 25 te da la respuesta. Puedes tomar el tiempo para leerlo, examinarlo y meditarlo, pero dice su palabra en Romanos 3, eso no está en sus pantallas, puedes tomar nota, Romanos 3, versículo 19 al 25. Por cuestión de tiempo no puedo leer todo el texto, pero mira lo que dice el versículo 19 de Romanos 3. Ahora bien sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, los que están tratando de encontrar su justificación y salvación por los méritos de la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios. La ley te pone una carga, una deuda que no puedes pagar. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante él. Eso es estar bajo la ley. Pero el apóstol Pablo dice, ya no están bajo esa ley, ya no están bajo la ley, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Y dice, ahora ustedes están bajo la gracia, los méritos de Cristo. Otro texto, 1 Corintios 15, 56 al 57, que muestra los dos aspectos. El aguijón de la muerte es el pecado, dice el apóstol Pablo, y el poder del pecado es la ley. Sí, eso dice, es estar bajo la ley, pero el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, el que ha sido transformado su corazón para vida nueva, ya no está bajo la ley. ¿Por qué? Pero doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, bajo la gracia. Significa estar bajo la gracia, que no solo la culpa del pecado ha sido tratada, que no solo las consecuencias del pecado han sido tratadas por Dios en Jesucristo, sino también el poder y el dominio del pecado en la vida del creyente. Es decir, tenemos un nuevo amo, un nuevo estándar, un nuevo patrón de vida, una mejor manera de vivir. Hay un nuevo poder obrando en mí. ¿Entiendes eso? Hay un nuevo poder obrando en mí. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es puesto como un sello, habita en nuestros corazones. Él dice, ya no están bajo el espíritu de la ley, están bajo el poder de la gracia, es decir, bajo el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, el hombre que ha entendido esto dice, cómo amo tu ley, me deleito en tu ley, anhelo tu ley es dulce a mi paladar, más dulce que la miel, tu palabra es la luz a mis caminos, porque ha entendido que vive bajo la gracia y anhela cumplir los preceptos y mandamientos de Dios, no para salvación, pero por gratitud a lo que Dios ha hecho en su vida. Es muy diferente, ¿no? Todos somos esclavos, dice el apóstol Pablo. Lo recalca en el versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? El mundo nos hace pensar que la libertad o el libertinaje es lo mejor para ti, pero eres esclavo del pecado, esclavo de las transgresiones. Lo quieras o no, estés de acuerdo o no, lo aceptes o no, tú y esta mañana o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. No hay otra opción, no da otra opción. Tú no puedes ser medio esclavo de una cosa u otra. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Medita por eso por un momento. ¿De quién eres esclavo? Pensamos que libertad significa hacer lo que nos plazca, cuando nos plazca, dónde nos plazca y cómo nos plazca. Desafortunadamente muchos cristianos piensan así. Me encanta la ilustración del apóstol Pablo que usa la imagen de libertad con la de un esclavo. Un esclavo es libre en Cristo.
Y eso es la definición de un cristiano en Romanos capítulo 6 del 15 al 25. Un cristiano es un hombre libre, pero también es un hombre esclavo de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que nadie es su propio jefe. La palabra doulos, que muchas veces se traduce como siervo, pierde quizás un poco el sentido, ¿no? Tú puedes encontrar esta palabra, el apóstol Pablo la usa para sí mismo en Romanos 1:1. Pablo dice siervo, la traducción, la Nueva Biblia de las Américas, pero él dice Pablo esclavo de Jesucristo y del Evangelio. ¿Qué significa doulos? Esclavo se traduce de la palabra griega doulos, que significa el que se entrega por completo a un maestro. O tú eres el doulos del pecado, de la carne, de la lascivia, de la transgresión, o tú eres el doulos de Jesucristo, el Evangelio y su reino. O es A o es B. O sirves a un amo bondadoso, generoso, amoroso, benéfico, cuyas órdenes son siempre el bien para los que él ama. O tú sirves al tirano, malvado, Satanás, el pecado y el mundo. Esas son tus dos opciones. No hay más. Todo mundo sirve a alguien. Todos nosotros tenemos eso en común. Servimos a alguien. Quizás pensamos que nos servimos a nosotros mismos, que prácticamente es servir al mundo, o servimos al Señor de corazón. Esta esclavitud de la que habla el apóstol Pablo aquí no es una esclavitud política o económica, es una esclavitud espiritual, es una atadura espiritual, ya sea al pecado o ya sea en unión a Jesucristo. Nadie es libre de vivir como quiere vivir. Ese es un mito de la libertad. Hace la semana pasada escucharon más consignas, Nicaragua libre. No es libre. Las estadísticas nicaragüenses dicen que más del 40% de los ciudadanos nicaragüenses son cristianos. ¿Dónde está la evidencia práctica de eso? Cuando la mayoría de los cristianos creen que pueden vivir de la forma en como ellos quieren vivir, no se congregan en una iglesia fielmente, no participan de una iglesia fielmente, no quieren ser parte de una iglesia fielmente y terminan aconsejando a otros cristianos para que no se involucren en la iglesia, no se involucren con el Señor, no se amen unos a otros. ¿Qué clase de cristianismo es el que estamos viviendo? Y eso también ocurre aquí en nuestra iglesia. Es contradictorio para mí que los cristianos sean lentos para servir al Señor. ¿Por qué los cristianos tienen que rogárseles para que sirvan a su Dios? No entienden qué significa ser esclavo de Jesucristo. No entendemos qué significa que hemos sido comprados. Jesucristo irrumpió en el mercado de esclavos y pagó el precio de sangre para rescatarnos de la esclavitud sin sentido y llevarnos a servirlo a Él de corazón. ¿Por qué intentamos entonces vender un tipo de cristianismo donde Dios tiene que perseguir al cristiano? Es tu amo, es tu Señor. Si tú has nacido de nuevo, le perteneces. Dime dónde en la ecuación encajan tus gustos y preferencias, tu comodidad. ¿Dónde? No hemos entendido qué significa ser esclavo de Cristo. ¿Por qué tenemos que estar pidiéndole a la gente servir en ciertas áreas en la iglesia? Rogarles para que sirvan. Tratar de que nuestra agenda como iglesia funcione con tu agenda. No has entendido qué significa ser esclavo de Cristo. La respuesta de un cristiano comprometido debería decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no hemos visto la belleza de nuestro Señor. No hemos visto su gloria, su majestad sentado en el trono. Santo, santo, santo. No hemos visto nuestra depravidad. No recordamos que éramos esclavos siguiendo este mundo sin sentido. Y que Dios en su misericordia nos ha comprado con precio de sangre. ¿Para qué? Para servirlo, para adorarlo. Hemos sido llamados a ser esclavos de Cristo. Noten que el apóstol Pablo está hablando con creyentes.
ustedes eran creyentes, ustedes eran esclavos del pecado, dice, ahora son esclavos de Jesucristo. Me sorprende la facilidad con la que el cristiano promedio piensa que tiene opción para servir a Dios. Es tan mala nuestra teología práctica que pensamos que tenemos que poner en espera a Dios para responder a su servicio. Es muy mala nuestra teología práctica en este sentido. Todos en esta iglesia deberían estar sirviendo en una u otra cosa. Porque si todos de ustedes afirman ser cristianos, significa que todos de ustedes que afirman ser cristianos son sí o sí esclavos de Cristo. ¿Sí o no? Entonces todos de nosotros deberíamos estar sirviendo en algo. Deberíamos estar dispuestos. Sí, Señor, iré a donde usted me envíes. Entonces necesitamos renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Renovar nuestra mente para que nosotros podamos entender la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Hemos sido llamados a ser esclavos de Cristo. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido llamado a ser esclavo de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 17. ¿Puedes tomar tu Biblia? Pero gracias a Dios. Pablo agradece a Dios porque es Dios quien salva. Es Dios quien nos da la fe. Es Dios quien nos llamó. Es Dios quien nos eligió. Es Dios quien nos redimió. Es Dios quien provee las obras de justicia en su Hijo para nuestra justificación. Entonces para Pablo aquí es donde inicia la verdadera libertad. Gratitud por lo que Cristo ha hecho, por lo que el Padre ha hecho por nosotros. Para llamarnos de las tinieblas a la luz admirable, el entendimiento correcto del esclavo de Jesucristo, es decir, gracias Señor por lo que has hecho. Gracias Señor por lo que harás, por lo que estás haciendo. Te damos gracias solamente a ti. Me recuerda el Salmo 115, no a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. El esclavo de Cristo tiene claro esto. Es gracias a Dios. Es mi amo, es mi Señor. Pero nota también que el verso 17 dice, pero gracias a Dios, aunque ustedes eran, tiempo pasado, esclavos del pecado. Pablo enfatiza que hay un cambio de vida, hay un cambio de patrón, hay transformación del corazón. Él dice, antes vivíamos obedeciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Eso éramos. Mira lo que dice Tito 3, 3 al 8. Porque nosotros también en otro tiempo pasado, hay una diferenciación entre lo que éramos y lo que somos por la gracia de Dios. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó por las buenas obras de justicia, no por las buenas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundante por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Éramos esclavos del pecado. Éramos. Déjame decírtelo otra vez. Éramos esclavos del pecado. Éramos. Mira el verso 17 de Romanos 6. Por gracia de Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron. Y esta palabra, se hicieron, está en voz pasiva. Esto significa que Dios actuó sobre ellos. Dios es el agente activo.
Dios intervino maravillosamente, poderosamente en la vida de aquellos que le han recibido como Señor. Dios desató las cadenas que nos mantenían atados al pecado. Dios desarmó las huestes de potestad. Dice Colosenses también que Dios desarmó las huestes, anuló el acta de decreto en nuestra contra, clavándola en la cruz del Calvario. Dios intervino. Dios desató las cadenas que nos mantenían atados al pecado. Fue Dios quien nos libertó de la fortaleza del pecado y nos trasladó a su fortaleza y su dominio. Se hicieron, dice. Y se hicieron, dice, obedientes de corazón. Nuestros corazones son cambiados, transformados de tal manera que nuestra obediencia no es hacer algo en contra de nuestra voluntad. Escucha muy bien, la obediencia no es hacer algo en contra de nuestra voluntad. Nuestra voluntad y nuestros corazones han sido cambiados de tal manera que obedecemos para la gloria de Dios. Obedecemos para honrarle. Obedecemos porque queremos hacer su voluntad. Quiere decir que ese es el deseo interno del corazón del esclavo de Cristo que escucha las indicaciones de su amo y corre para cumplir el trabajo que le han comisionado. Escucha atentamente. Guarda la palabra de su amo, porque le trae gozo a su vida. Una vez amamos el pecado, pero ahora nuestros impulsos van en pos de Dios. Una vez amamos el pecado, nos deleitamos, nos gozamos en el pecado, pero hoy nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro asombro está en ir en pos de Dios. Forma de doctrina, dice el verso 17. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón, todo el corazón, todo lo que soy, toda mi mente, mi ser, mis emociones, mis afectos, mis deseos, a aquella forma de doctrina. Y la palabra forma, estupos en griego, es una marca causada por un golpe de algo fuerte, una hendidura causada por un instrumento pesado como una vara o un martillo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a alguien que trabaja en metalúrgica golpear el hierro. Eso está diciendo que es la palabra tupos, la forma que Dios nos está dando forma con su vara, con su palabra y su martillo. Hace caer con fuerza su palabra sobre su objeto y le hace una marca. Escucha eso. Porque tupos es una forma que es producida por martillo. La idea es que la enseñanza de la palabra de Dios, por eso dice, han tomado forma en la enseñanza, en la doctrina. La idea es que la enseñanza de la palabra ha hecho una mella profunda y permanente en la vida del creyente que es esclavo de Cristo. Es una marca visible. Es una marca visible. Y la última palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 6:17 dice entregados. Hemos visto esta palabra ya, pero me gustaría que la observemos un poco para que entendamos el peso de esta palabra. Para que entiendas tu identidad como esclavo de Cristo. La palabra entregados es para didomi. Significa ser entregado a otro poder. Y dice que Dios te ha entregado a otro poder. Ya no al poder del pecado, ya no al poder de las tinieblas, ya no al poder de este mundo, a las filosofías de este mundo. Te ha entregado al poder que es Cristo, su evangelio, su gracia, su reino. Para que tengamos una idea más clara, y te invito a tomar nota de esto. Esta palabra ya el apóstol Pablo la usó. Y la usó en Romanos 1:24. Donde dice, pero Dios los entregó para didomai. Luego nuevamente la usa en Romanos 1:26. Por eso Dios los entregó. En el versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada. Él está refiriéndose en Romanos 1 que Dios entregó a los que odian a Dios, a los que rechazan a Dios, los entregó a la depravación. Los soltó en la depravación.
Pero en Romanos 6 dice que Él ha tomado y entregado a sus hijos, a los creyentes y a los esclavos de Cristo, los entregó al reino de Cristo. Los entregó a Cristo con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso nos da una misión y visión para nuestra vida. Hemos sido llamados a ser esclavos de justicia. No es nuestra rectitud moral, es nuestro reflejo de la justificación y la santificación progresiva. Versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Dios nos entregó a esto. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestro deber, eso es nuestra obligación. Un esclavo era una propiedad que le pertenecía al amo. Cuando una persona era poseída como esclava, significaba que era posesión de su amo, obligado a obedecerle. No hay negociación con un esclavo, solo respeto y obediencia. Esa es la imagen que está dando el apóstol Pablo, para que entendamos nuestra posición. Fue comprado y poseído por su amo, así que no hay dudas en el esclavo quién es el que manda, quién es el Señor, a quién debo obedecerle. Ser esclavo significaba sumisión completa y obediencia total a un amo. Te pregunto a ti, con todas las implicaciones que tiene ser esclavo de Jesucristo, ¿tú estás sumiso completamente y en obediencia total a Cristo como tu amo? Fuimos librados de la esclavitud del pecado para ser esclavos al servicio de Cristo. Todos los creyentes fueron trasladados inmediatamente de una esclavitud a otra esclavitud. De esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Dios nos entregó a cada creyente para ser esclavos de justicia, de santidad, de rectitud y piedad. Permíteme leerte Ezequiel 36, 26 al 27. Además, dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Por medio del reino de la gracia, el poder de su Espíritu Santo, podemos caminar en obediencia a sus mandatos. Es imposible entonces para un creyente, un cristiano auténtico, pensar que no tiene ninguna obligación con las leyes, los mandamientos y los preceptos de Dios. Si has nacido de nuevo, sus mandamientos están escritos indeleblemente en tu corazón, escritos con la tinta, con el dedo, con la mano de Dios. Están ahí para siempre. Eres pertenencia de Dios perpetua. En esta tierra y en la venidera. Vivimos para su gloria. Vivimos para Él. Puesto que el Espíritu Santo está en nosotros, Él es la fuerza dominante. Por eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley dominante que nos convence de nuestro pecado, que nos convence de nuestra maldad y podemos correr confiadamente al trono de gracia. Dice Romanos, cuando no sabemos cómo orar, dice el Espíritu Santo, gime con sonidos indecibles ante el trono donde Jesucristo intercede por nosotros, bajo la gracia. Pero eso no significa que no tienes obligación ni responsabilidad de vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Esclavo de justicia es hacer la voluntad de Dios donde estás. Justicia es el comportamiento de un corazón completo, de una persona que concuerda con la naturaleza y la persona de Jesucristo y de Dios. ¿Qué es justicia en el contexto que está hablando Pablo aquí? Esclavo de justicia es aquel cristiano que luce sujeto a la voluntad de Dios. Se deleita en ello, glorifica a su Señor,
No hay tal dilema de que ahora que soy libre en Cristo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué quiero hacer con mi libertad como creyente? No hay tal dilema. La pregunta que el cristiano se hace, ahora que soy pertenencia de Jesucristo, que soy libre en Cristo, que soy esclavo de Cristo, ¿qué es lo que quiere que mi Señor que haga? ¿Qué es lo que quiere mi Señor que yo haga? ¿Cuáles son sus mandatos? ¿Cuáles son sus ordenanzas? ¿Cuál es su comisión para mí? Toda la existencia del creyente gira en torno a su Señor y sus deseos. Vivir en conformidad, en sumisión, en entrega. Toda mi existencia gira alrededor de mi Señor y me amo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Él entró al mercado de esclavos. Pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Somos su posesión preciosa, llamados para hacer buenas obras, aquellas que Él determinó de antemano. Somos sus esclavos. Esclavos de justicia, reflejando el carácter precioso de nuestro Señor. Llámalo piedad, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que se nos demanda? Versículo 19. Hablo en términos humanos, refiriéndose a la ilustración de la esclavitud por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, nota lo que dice, así ahora. Hay un cambio. Solíamos vivir de esta manera. Solíamos ser así. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo también dice, todo lo demás es basura con el fin de conocer a mi Señor. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. ¿Qué significa santificación aquí? Consagrar y apartar. Podemos entenderlo el significado que Dios es un Dios santo y Dios quiere que nosotros seamos santos, ¿no? Eso lo dice tanto Levítico como Mateo. Sean santos, sean perfectos como su Padre es perfecto, corazón completo, todo mi ser entregado a Dios. Un esclavo que reconoce su posición delante de Dios y le sirve de corazón para la gloria de su nombre. Santo significa apartado, pero quiero que pienses siempre en la palabra consagración. La santificación es ese acto donde yo me consagro al Señor, me comprometo con mi Señor, un Dios de pacto, un Dios fiel, pero me comprometo, me aparto, me consagro para que mi vida sea un instrumento de santidad todos los días de mi vida. Eso significa presentar tus miembros, es una referencia a todo lo que eres tú, tu ser, tu mente, tu oído, tus ojos, tus manos, tus pies, tus afectos, tus deseos, tus emociones, todo presentado ¿para qué? Para santificación, siendo consagradas día a día, apartadas día a día para un uso santo. Mis ojos para uso santo, mi boca para uso santo, mis oídos para uso santo, mis manos para uso santo, mis anhelos, mis deseos, mis afectos, mis emociones para uso santo, mis talentos, mis dones para uso santo, el lugar donde trabaja para uso santo, porque toda tu vida debe ser presentada como un miembro del Señor, como un esclavo de justicia para uso santo. No solamente eres esclavo de Jesucristo si has nacido de nuevo, también te manda a ser un misionero donde estás. Santificados, presenta a tus miembros todo lo que eres para santificación, tanto personal, mi vida, mi crecimiento espiritual, como de glorificación y santificación para aquellos que están a mi alrededor, que ellos puedan ver la luz de Cristo en mi vida. Esto lo hacemos día a día. Porque día a día nos vamos conformando a la estatura de Jesucristo. Desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, cada miembro de tu cuerpo debe ser continuamente presentado a Dios. Cada aspecto de tu vida debe ser presentado al señorío de Dios. Una ofrenda presentada a Dios, como un sacerdote que ofrece un sacrificio en el altar, tu vida es presentada ante Dios.
tus manos, tus pensamientos, tus afectos, tus deseos, todo entregado a Dios. Esta es la realidad del creyente. Esa es la realidad práctica del creyente. Todos los días presentando mi vida como miembros para santificación, volviéndome más como Jesucristo. Esa presentación constante, esa santificación progresiva, es lo que nosotros conocemos como crecimiento en la piedad, crecimiento en el conocimiento de Jesucristo. Debería ser obvio que todo cristiano es esclavo de Jesucristo para santificación, para justicia, para la gloria de Dios. Romanos, con esto termino, Romanos 12. ¿Puedes buscarlo en tu Biblia? Pablo usa en la parte práctica del libro de Romanos lo mismo que acaba de enseñarnos aquí y lo dice de esta manera. Leeremos los versículos 1 al 3. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Oramos precisamente este texto para nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Regresamos, Señor, a ti en oración, Señor. Exaltando tu nombre, exaltando, Señor, quién eres tú, lo que has hecho, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos nuestra identidad en ti, Señor. No hay, Señor, o no debería haber un menosprecio por el hecho de que somos tus esclavos. Tú eres nuestro Señor. Dios, si somos conscientes de quiénes éramos sin ti, Señor, reconoceríamos con gratitud, con lágrimas en nuestros ojos, que hoy servimos a un Dios misericordioso, bondadoso, generoso, que aunque nos ha llamado a ser sus esclavos, nos trata como sus hijos, sentados a la mesa, adoptados. Somos llamados hoy hijos de Dios, amigos de Dios. Pero no puede olvidársenos que somos tus esclavos, llamados a servirte. Esclavos de Cristo, no del pecado. Esclavos bajo la gracia, no la ley. Esclavos de justicia para la gloria de tu nombre. No mi propia justicia, pero la justicia que viene de entender tu obra poderosa en mi vida. Transformando nuestros afectos y nuestros deseos para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Oramos y rogamos, Señor, una oración de nosotros y unos a otros, Señor, de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, debido a la inmesurable misericordia tuya, Padre. Que podamos entender que esto es lo que tú aceptas y recibes. Un culto racional en dependencia de la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. No permita, Señor, que nos adaptemos y nos moldeemos a este mundo. Nuestra vida debe tomar forma en la palabra, como escuchábamos en Romanos 6:17. Que el martillo golpee nuestros corazones y deje una marca eterna de nuestra dependencia, nuestra sumisión a ti, a tu palabra, a tus preceptos y tus mandamientos. Que no nos adaptemos a este mundo, a la filosofía de este mundo, sino que transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Hoy lo necesitamos. Presentamos nuestra vida, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros temores, para que tú renueves nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ver con claridad cuál es tu voluntad, Señor, para nuestra vida, y que podamos decir: es buena, es aceptable, es agradable
agradable, es perfecta. Amo tu ley, tus preceptos y quiero vivir para la gloria de tu nombre desde hoy y para siempre y poder verte cara a cara y glorificar tu nombre por toda la eternidad, por lo que has hecho hoy y por lo que seguirás haciendo cuando podamos verte cara a cara tal cual es y no haya lágrima en nuestros corazones, ni temor, ni duda, ni enfermedad, y podamos deleitarnos en el Dios glorioso y perfecto y maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oro por mi propia vida para ser un esclavo de Jesucristo, y oro por la iglesia para que puedan ser esclavos de Jesucristo. Para aquellos que aún son esclavos del mundo, de las tinieblas, de Satanás y las filosofías huecas de este mundo, Señor, ten misericordia. Atráelos, Señor, con tus cuerdas de amor al reino de la luz y puedan servirte a ti, Señor, por toda la eternidad. En tu nombre oramos, Padre amado. Amén y amén. Dios los bendiga, son amados.